Buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista, como cada domingo, acompañado de mi gran hermano y amigo, Hamle Rodríguez. Querido hermano. ¿Viste? ¿Cuánta energía? No, pero está fuerte. No, y nosotros estamos cónsonos, porque vinimos combinados con la misma idea. Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por permitirnos el grandísimo honor de llegar a sus hogares a través de BTV Canal 32 y este es su programa Seguros TV. Por el grupo de medios Panorama. Así es, así es. Siempre con la mejor de las intenciones para traerle lo mejor en las informaciones de todo lo que tiene que ver con el área aseguradora y otros temas vinculados, como es el caso de hoy, Jonathan. Ay, sí, un caso interesantísimo, sí. Picante. Sí, vamos a hablar de lo que está en boga y que nos interesa a cada uno de nosotros, que es el tema SENASA y todo esto que se ha destapado en esta olla, que la verdad es que se movió un poquito la tapa y la verdad es que el sancocho no huele bien. No, para nada, se dañó. Se odió el invento, como dice. Así Me perdona es. la expresión. No, pero es la verdad. Así que vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con nuestro invitado, quien nos va a tener algunas informaciones de todo lo que tiene que ver con el área de salud, que es el doctor Roberto Lafontaine, el cual viene de parte de la Fuerza del Pueblo. Y mira, yo quería que diéramos noticias y demás, pero la verdad que el tema con el doctor está más interesante que la noticia que nosotros íbamos a dar. sí, tenemos un invitado que viene a traernos algunas luces sobre este tema que ha, yo diría, conmocionado a la opinión pública en sentido general. El tema del momento. El tema del momento, que es SENASA, que yo estoy seguro que a todos ustedes están intrigados, todas estas personas que están asegurados con SENASA y todos estos que están pensando en pasarse a SENASA. Tú sabes que este gobierno, te digo el tema del momento, es como el sabor del mes en la heladería. Sí. Porque ellos mismos se dan la tarea de poner un tema semanal. Sí. Este ha durado un poquito más porque es bastante grande, Sí. pero es el tema del momento. Mañana será otro, tú verás. Sí, pero este puede ser otro, pero este de bastante... Ese es el tema. Del dinerito, ¿sabes? Sí. Del dinerito. Entonces tenemos por acá, como habíamos anunciado, al doctor Roberto Lafontaine, vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, exdirector del Hospital Mocoso Puello y del Darío Contreras, profesor de la Universidad Católica de Santo Domingo, pero sobre todo un experto en el área de salud. Fue director nacional de hospitales en el país. También. No. Y si seguimos leyendo currículos, hay temas, ¿verdad, doctor? Decimos esto porque el usuario, las personas que nos están viendo, deben conocer la envergadura de la persona que hoy nos acompaña. Así es. A discutir este tema, a aprender un poco y a darle a la sociedad algo de entendimiento de lo que realmente está pasando en el SENASA. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, en nombre mío, en nombre de la Fuerza del Pueblo, por dar la oportunidad a uno poder venir a conversar con ese amplio público que hoy domingo llega de la playa y se sienta a ver Seguro TV. Así es. Sí. Y con un tema que está tan de boga, doctor. Un tema que está tan de boga. Ahora mismo se menciona SENASA y todo el mundo está atento a qué es lo que va a pasar. Cuénteme. Es importante destacar, Hamle y doctor, y a todo el que nos ve, que la intención de este programa no es generar incertidumbre en las personas, porque entiendo que la salud del dominicano y afiliado del SENASA está garantizada, los servicios se siguen dando, Sí. donde tengo entendido. Así es. Pero dentro de las informaciones vamos a decir la realidad de lo que hay. Aunque han habido muchas cosas, Sí. pero cuénteme, doctor. Hábleme, oriénteme ese lío de SENASA. Mira, primero es bueno contextualizar porque ahora hay mucha información, ahora hay mucha opinión y hay tanta que es natural que tanto los entendidos en la materia como el público común que solamente está pendiente, así voy a tener atención, no voy a tener atención cuando vaya a buscar un servicio de salud, la voy a obtener. Hay que saber primero que el problema no se trata solo de SENASA. Y ustedes verán por qué hago la precisión. Sí. Más adelante, recuérdenmelo si se me olvida, si no se trata del seguro familiar de salud. Y el seguro familiar de salud es una de las vertientes de la seguridad social, el esquema de seguridad social que nosotros hemos dado, que es la seguridad social, podríamos decir, del milenio, la seguridad social neoliberal.
Neoliberal no por despectivo, no por nada de esto, sino porque es así, que tiene un componente de salud, que es el seguro familiar de salud, tiene un componente previsional y tiene un componente de pensiones. Y precisamente ahora lo que ha explotado, por así decirlo, que ha sido muy bueno, es con respecto al seguro familiar de salud en la ARS principal, por ser la ARS del Estado, Claro. la que mayor cantidad de afiliados tiene, y además, la que alimenta financieramente a las demás ARS, Sí. por todos esos componentes. Y esto, aunque las informaciones, las noticias, las notificaciones, la misma fuerza del pueblo, tanto de parte de su Secretaría de Salud como de Seguridad Social, había advertido, había dicho, hay un problema porque lo primero es, el Estado no tiene a dónde dar la atención que está prometiendo al paciente subsidiado. Claro. Claro. No lo tiene. Es una realidad. No, es que es una realidad. Y si no lo hay, ¿dónde se va a atender? Hay que buscarlo. Donde atenderlo. Hay que buscar dónde atenderlo. Entonces, y por otro lado, uno se estaba dando cuenta que las personas, cuando iban a buscar servicios de salud, bueno, había problemas. Y que las prestadoras de servicios de salud tenían un gravísimo problema ahora de cobrar el servicio que daban. Situación que no ocurría antes del 20. Llámese la realidad. No ocurría antes del 20. O sea, estaba habiendo un problema de pago. Claro. Entonces, ahí se origina el problema y ahí nace precisamente la rueda de prensa con las dos secretarías que ponen en el tapete de la opinión pública la situación que se estaba dando. Uno, el problema hospitalario, todo el problema que se estaba dando y la situación de impago, y dos, la situación por la cual estaba atravesando Senasa, ¿verdad? Por los dos secretarios generales. Yo me río porque el mismo presidente, en una intervención de la semanal, y otros funcionarios del gobierno iban a las entrevistas, inclusive aquí llegaron a venir funcionarios del gobierno y nos decían que eso era la oposición que estaba divulgando de que Senasa tenía un problema, pero que no, en realidad en Senasa no estaba pasando nada y que simplemente había que inyectarle recursos para seguir funcionando. Y que todo ese déficit vino propiamente por la inclusión de los afiliados, los 2 millones y pico de afiliados. Ese fue su error. Probablemente si lo calcula, no lo declara. Claro. O la deja pasar, esa es una alternativa. Claro. O dos, dice, mira, bueno, hay algunas situaciones que sí se están dando y le estamos investigando. Pero el error de él fue politizarlo. Claro. El error de él fue tratar de relajar la magnitud de la información que se estaba dando, de la denuncia que se estaba dando, tanto por Ramón Alvarado, por la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, como por Fernando Camaño, de la Secretaría de Seguridad Social. Todo lo que se dijo ahí es lo que se está discutiendo precisamente ahora, porque llegó la situación ya a un nivel tal donde no se podía esconder. Era a voz populis, o sea que está número uno, que los servicios de salud en los hospitales públicos, que es la base que tiene Senasa para poderle garantizar servicios de salud a los pacientes subsidiados, claro, ¿verdad? No, o sea, como te digo, estaban totalmente descalabrados. Sí, colapsados. Deteriorados, colapsados. Sí, así es. Número uno. Y número dos, que la situación de impago a los prestadores de servicios de salud privado, producto de la derivación de los pacientes hacia allá,
estaba posponiendo tanto la situación que prácticamente había una negación del derecho a la salud. Pero ellos, perdóneme que le interrumpa. En cuanto a los prestadores de salud privados, el tema del pago se estaba dando inclusive con prestadores que no tenían el código del subsidiado. O sea, no brindaban atención o no brindan atención a pacientes subsidiados, sino al contributivo. Aún así, se dieron situaciones de incumplimiento del pago a como era antes. Y de eso yo se lo digo con mucha propiedad porque yo fui prestador de servicios de salud y nunca tuve el código de subsidiado, solicitado un montón de veces que nunca lo conseguí, me lo rechazaron, pero se dieron situaciones que anteriormente, y como el mismo gobierno enfatiza tanto, la gestión pasada, los gobiernos pasados, no sucedía este tipo de cosas. Entonces, el problema se reflejó desde temprano. O sea, estamos hablando del 22, 23 más o menos, 2022, 2023 ya venía dando avisos de lo que posiblemente haya pasado ahí dentro. ¿Sí? Eso es correcto. Eso es correcto. Esa es la situación, ¿verdad? Que están. Ahora está el escarceo, estos programas o sea, que hacen documentales, ¿verdad? Ya lo han puesto a voz popular en la opinión pública, pero pasa una cosa, pasa algo. Estando de cara, que eso fue lo que dije, que yo dejé entre paréntesis, nosotros estamos de cara a una revisión de la ley. Sí. Una revisión El de la ley. 8601. Esto demuestra que precisamente hay que revisarlo. Sin embargo, lo que más desconoce la opinión pública es la ley. Cómo la ley de seguridad social podríamos decir, una nueva tecnología de Estado a donde le permite, y es legal, al sector privado negociar con los bienes públicos. Sí. Uno, eso no hay problema, eso está ahí en la ley de seguridad social. Pero eso trae situaciones de irregularidades y situaciones de corrupción que son las que se están investigando ya por la Procuraduría General de la República. Entonces todo lo han envuelto en un solo paquete, en un paquete de corrupción, y no. O sea, hay situaciones que son normales, que es el negocio normal con el bien público, y está el negocio irregular, que es todo lo que se ha dado producto de las dificultades o de los problemas de gestión que se han ido evidenciando, que ya van a salir a luz. Yo, por ejemplo, estoy loco por ver cuál fue el informe que se rindió. Sí, que todavía eso no se ha filtrado. Todavía eso no se ha filtrado. Todavía. ¿Y ustedes dirán? ¿Por qué no se ha filtrado, doctor? ¿Será por los nombres que muchos ya hemos escuchado en las calles, de unos apellidos Tras bastidores, unos apellidos, como decimos aquí, grandes ligas, de familias muy prestigiosas, de mucha nombradía, muchos médicos también, farmacias involucradas también? ¿Será por esto que no se ha filtrado este informe para esto? Porque lo que se está tocando aparenta ser más serio de lo que se ha visto. Mira, hay que decir que las administraciones del PRD, PRM, son administraciones que meten en hoyo. Históricamente. Este fue el hoyo. ¿De acuerdo? Y en el hoyo está involucrado tanto el sector privado como el sector público. Bernardo Matías conoce muy bien el problema porque él fue el gerente de calidad durante todo el periodo de tiempo. Es más, la gerencia de calidad la formó él. Y lo he escuchado varias veces hablar de que uno de los grandes problemas que tiene SINASA fue que desmontó lo que le llaman la inteligencia del negocio, que le iba a permitir detectar con tiempo todo este tipo de situaciones y por lo tanto ponerle coto.
inmediatamente. Eso tiene más alcance de eso que usted está diciendo. Sí. Porque eso llega a la CISARRIL. Espérate, no te adelante. Vamos, yo te voy a hacer la entrevista a ti ahora. Sí, tranquilo. Fíjate que yo dije ahorita que me gustaría ver el informe. Y era preparando el terreno precisamente para él. Él dice, todo lo que es la inteligencia del negocio que permite supervisar, controlar, ver, seguir, evaluar desempeño, todo esto fue desmontado. Sí, pues se supone que debe haber una fiscalización. Que debe haber una fiscalización, controles, que debe todo eso. Por lo tanto, cuando CENESA se vienen a dar cuenta de que esta situación se está dando, el monstruo está creado. No hay vuelta atrás. Sí, no hay vuelta atrás. Ahora bien, si la solución es judicializarlo, número uno, y número dos, tapar hueco, el monstruo se va a quedar ahí. Sí, lo van a dormir un tiempo. Lo van a dormir un tiempo. Es más, te voy a decir algo, ni siquiera va a dormir. Eso no resuelve situación. ¿Cuál fue un elemento fundamental que alimenta precisamente el mundo? Es que el órgano regulador, que tú estabas mencionando, CISARRIL. se durmió. Despertó para llevar el expediente. Despertó informe. Sí, para ir junto con el nuevo incumbente, con Edward Guzmán, a la Procuraduría a llevar el informe. Fíjate, quien debió detectar esta situación y poner los correctivos a tiempo, por eso fue que dije, SENASA es una ARS, Sí. la CISARRIL debe medir con la misma vara a SENASA Que a las otras. que a las demás. El ente regulador, ARS claro. privadas. Sería un cuadro de mando, un cuadro de indicadores que precisamente se utiliza para detectar las alertas. Y, por ejemplo, esta situación de impago, primero, bueno, entonces dejó que se pagaba a los 30 días. Sí. Todo el mundo Era quería estar con SENASA. Nosotros, asegurados con SENASA, y los prestadores trabajar con SENASA, porque eso era como tener un cheque Sí, y tú seguro. podías coger fiado. Claro, claro. Cuando comienzan a darse las situaciones de impago, lo llevan a 45 días. Bueno, todavía es un tiempo razonable, no debe ser por lo que dice la ley, pero todavía un tiempo razonable. Ok, ya cuando explota la situación ahora, óyeme, un prestador de servicios se pasaba 2, 3, 4 meses Sin cobrar. Sí. sin cobrar. Y todo eso afectaba la cadena de producción de servicios de salud. Eso es infuncional totalmente. Eso no funciona. No camina. Totalmente infuncional. Ahora me pregunto yo, el regulador, la CISARRIL, ¿dónde estaba? No hizo su Es trabajo. que la parte que yo no entiendo, doctor, por ejemplo, que el presidente dijo en un momento que desde noviembre del 24, ¿verdad?, del año pasado, ellos habían detectado irregularidades y mandan el expediente a la Procuraduría. Cuando yo entendería, como bien usted dice, que el ente regulador, primero, fue el que debió haber detectado la actividad, y segundo, que si alguien tiene que instrumentar el expediente, Debe ser el órgano debe regulador. ser el órgano regulador. Eso es lo que yo entendería. Porque es quien tiene el acceso directo, por el que la ley así lo establece, para poder regularlo, supervisarlo. Claro. Pero más que Y eso. las ARS tienen por ley la obligación de dar números, o sea, pasan las informaciones de sus números diarios en una forma que es como si fueran los bancos. Sí, pero más que eso, la superintendencia, el órgano regulador, al igual que las demás superintendencias, como órgano regulador de bancos y por ejemplo, bancos, seguros y demás, están en el deber, inclusive para la salud de la sociedad y de la economía del país, de poder intervenir ante cualquier irregularidad en una de estas instituciones y buscar la forma de sanear la situación, de evitar que trascienda hasta donde pueda salirse de control.
y resolver esas perezas internas, esas situaciones internas e implementar los controles necesarios para que no pase de ahí y de hecho controlar y resolver lo que ya ha pasado sin tener que llegar a donde llegar de explotar el problema. Entonces, como bien usted dice, ¿dónde estuvo el órgano regulador en todo este tiempo? O sea, estamos en el 2025 y esta gestión es del 2020 hasta la fecha prácticamente. Sí. Y nunca se había salido nada. O sea, el órgano regulador nada que ver con eso. Simplemente se presta ahora para ir a la Procuraduría a depositar unos documentos para abrir una investigación de la institución que se supone que eres tú, que debió supervisarla y mantenerla a soga corta en sus accionar. Llegaron juntos. Llegaron juntos. Yo le hago una pregunta a ustedes en ese sentido y perdonen que invierte el papel. Desde la perspectiva de la transparencia, si tú, la parte involucrada, eres que va a generar el expediente, eso me da a mí tranquilidad y seguridad. No, No, imposible. Imposible. O sea, tú estás intentando resolver una pata de una mesa de 4 patas. Pero tú como Porque tú eres parte. Porque eres parte. Tú no puedes generar un Es que todo lo contrario. Es que en de ese algo- informe debió estar la CISARRIL bajo investigación también. Dado el manejo que ha habido, claro. que sí. Por esa razón, si todos los... Ok, la Procuraduría General de la República, no dudo de la seriedad de la Procuraduría General de la República. ¿Eh? No estoy diciendo eso, Sí. pero es un órgano, ¿verdad?, del Estado, Sí. del Estado. La Cámara de Cuentas del Estado. Sí. ¿A quién más se mencionó que iba a estar investigando? La PECA del Estado, perteneciente a la Sí, Procuraduría sí, sí. General. Debe haber, para que esto sea bien transparente, una auditoría de carácter internacional, Externa. Así es. externa, Ajá. ¿verdad?, que no sea ariente ni pariente de nadie, Doctor, que le sirva de referente a uno. te está pidiendo demasiado. Entonces, No, aquí- pero es lo que debe ser. Claro. No, en el orden de la transparencia que ha correcto, vendido. Cierto. ¿Verdad? Y hasta ahora, bueno, no puedo decir ya que hasta ahora se puede creer porque mira lo que pasó. Que ha vendido el presidente de la República, eso va de ley. Sí. Una auditoría externa, Reconocida. reconocida, con todo lo de la ley, aunque se tome lo que se tome, hacer concurso internacional, hacerlo, y que diga, ¿verdad?, qué fue lo que pasó y que esto sea de referente. Claro. Porque el órgano rector ¿De parte? también está involucrado. ¿Y quién es el Así es. órgano rector? El Consejo Nacional de la Seguridad Así Social. es. Gracias. ¿Quién es el presidente del órgano rector? Trabajo. El ministro de Trabajo. Así es. Sí. Sí, es que Sí, caí ahora, que es que no es una auditoría externa simplemente, es una auditoría externa internacional. Internacional. Es que no tenga nada que ver aquí. Que no te no viciada, tiene que no nada. te viciada con, Porque que los actores son con las demasiados. influencias No, pero son poderosas demasiadas. que actúan. Yo estuve viendo un programa de Julitos así y él planteaba algo similar, diciendo que el sistema donde más actores tiene, o que más actores tiene, es el sistema de salud de la República Claro, Dominicana. es que es muy complejo. Porque que tú tienes, son demasiados involucrados. Pero yo estoy, doctor, y le decía fuera de cámara que quería que siguiéramos, porque realmente lo que usted propone es lo más idóneo para este tipo de situaciones, ¿verdad? De que se pueda buscar una firma certificada, autorizada externa, que pueda hacer un levantamiento que tenga la veracidad que se está buscando, ¿no? Eso es lo que yo llamaría. Eso es una utopía en esta sociedad, porque no es solamente los involucrados estatales, como bien el doctor decía, quien es el presidente del sistema de la cosa, ¿verdad? Aquí está involucrado el Consejo Nacional de Seguridad Del Social. Consejo, tiene el Está ministro de Salud Trabajo, Pública, Salud ministro de Pública Trabajo. Está y demás. Todo el mundo. Todo el el Colegio mundo. Médico Dominicano involucrado. Pero- el Colegio Está Médico la Dominicano, universidad, todo. el sector farmacia, el sector Entonces, laboratorio. ahí es que o sea, voy, la parte privada. Esos empresarios privados que hoy se benefician a plenitud del sistema de salud,
lícitamente porque es negocio, ¿verdad? Libre comercio, pero lo que se supone o supuestamente están involucrados en este caso particular de Senasa, que eran los que recibían hasta 65 millones de pesos mensuales. Hay un montón, así hay más contratos, que no salieron los nombres. Así hay más. En ese documental que salió, en ese programa de investigación, que salió un solo nombre, con 65 millones de pesos mensuales, hay otros contratos así. Es lo que dicen. Similar, que no salió el nombre. ¿Qué usted cree, doctor? Mira, en ese aspecto, yo lo que voy a decir, la cifra económica es básica, fundamental, es muy elevada. Es más, se pudo haber fortalecido el primer nivel de atención. Sí, claro. Claro. Que se dejó de invertir ahí. Que era fundamental. Pero ayer escuchaba yo, precisamente preparándome para venir a esto, y hubo algo que me llamó la atención. Dieron una cifra de 12, después de 20, después de 25, después de 50,000 millones, que están perdidos. Sí. Pero no están perdidos. Eso, porque es lo más grave del asunto. Por vía de Senasa, puenteado por Senasa, esos eran servicios que se iban a recibir al sector privado. Sí, sí. Esos eran servicios que se compraban a las ARS privadas. Sí. Sí, así es. ¿Y quiénes son los dueños de la ARS privada? Sí, claro. Pero esos son actores, Dentro del entramado. dentro del todo, son actores que de alguna manera son parte de la misma especie. O sea, necesitan estar en el ecosistema. Ahora, lo que hay son un grupito, porque si usted me dice que con el capitado, por ejemplo, que no es que esté mal, porque ese método capitado hasta en Estados Unidos funciona. Ahora bien, no me haga el capitado a un grupito de 2 o 3 empresas focalizadas en algunos puntos, cuando tú tienes un sinnúmero de lugares desprotegidos totalmente, por ejemplo, con la atención primaria, para esto, y tú a un solo le das 500 afiliados, a otro igual 500 afiliados más, y a 2 o 3 son los que se benefician de esto. Obviamente que entre el aspecto de un beneficio dudoso, vamos a decir, ¿verdad? De unos ingresos dudosos, de que ese servicio se haya brindado. Pero tú me lo estás focalizando. Ahora bien, si a eso que se le dio ese contrato están en Capotillo, como centro de atención primaria, que están en Gualey como centro de atención primaria, están en Los Alcarrizos como centro de atención primaria, no lo están. Está muy focalizado, entonces es mucho para uno solo. Si tú agarras de manera capitada también, que no es ilegal ni está mal, de hecho yo lo veo bien, y me distribuye esos recursos en centro de atención primaria que sí me hagan el levantamiento y el trabajo en cada barrio o en cada lugar, en cada área que se requiera de esto, pues obviamente no hubiese pasado. Estamos todos felices porque es un servicio brindado y con un alcance mayor. Pero no fue esto lo que ha sucedido. No, pero lo del capitado lo entiende todo el mundo. Sí. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que si lo vendemos de una manera, se entiende muy mal. Pero si lo vendemos de la otra, lo podemos ver justo. Mira lo que voy, la otra arista. Sí. Me trajeron a uno para que destape aristas. Claro. Ok, las ARS son las intermediarias Sí. entre el prestador, Y el el afiliado. prestador y el afiliado. Administran el riesgo de salud. Y por esa administración tienen un beneficio Sí. importante. ¿De acuerdo? Ahora bien, si la ARS del Estado no tiene, ¿de acuerdo?, el lugar donde va a atender a los afiliados, Sí. porque el Estado no ha invertido en la oferta Sí. de servicios de Claro, salud, claro. ese dinero, ¿quién lo maneja? Las ARS privadas, Sí. porque es a través de ella. Sí. Es a los prestadores de servicios de salud privada, lo que debe ser los prestadores de servicios, el prestador de servicios de salud público
es el prestador de servicios de salud privado que lo realiza. Sí, porque no hay una estructura para hacerlo diferente. No hay una estructura para hacerlo diferente. Entonces, esos 50.000 millones no solamente están, el que se menciona, el que se toma de ejemplo, eso está contabilizado, ¿de acuerdo? Sí. Pero ese no es el grueso de los 50.000. No. Ese no es el grueso del hoyo. El grueso del hoyo está en el otro aspecto, en haber convertido a CNEAS, a la ARS del Estado, en puente Claro. para alimentar el sector Al privado. sector privado. Allí es donde está que así funcionó. ahí así funcionó. Entonces, por eso tú te encuentras los hospitales desfinanciados totalmente, con servicios totalmente deteriorados, que Totalmente. eso fue lo que Paupérrimo. denunció Paupérrimo, Así es. la Fuerza del Pueblo. Y además hay una situación que vamos a la otra parte, que la han querido minimizar, se ha querido minimizar este aspecto, pero tiene una importancia capital. Mire, el problema no está en los 2 millones de afiliados. Al contrario, no digo que lo plantea uno, lo planteamos nosotros. Al contrario, porque eso es más beneficio. Por ahí está el problema. ¿Eh? Pero pasa una cosa. No es que es más beneficio porque va a tener cada uno, hay una cápita por Ajá. 130 pesos Sí. cada uno. Pero ¿y el riesgo? Y el riesgo social y el riesgo financiero, porque es la población que mayor carga de enfermedad tiene. Claro. Sí. La mayor carga de enfermedad tiene. Por lo tanto, el costo de la atención se eleva muchísimo, porque es una población que debido a sus condiciones de vida, debido a su historia de privación de servicio, de eso, es una población enferma. El riesgo se esa carga con un riesgo muy grande, tanto financiero como un riesgo social. De esto fue que estuvo hablando Fernando Camaño cuando habla de la redistribución de riesgo. Redistribución de riesgo entre las ARS. Vamos a redistribuir el riesgo. Sí. Sí. Sin Está muy esa- cargado, demasiado cargado. Demasiado cargado. Lo que pasa, doctor, y corríjame, es que es populista sin tú hacer la base, decir, vamos a afiliar ahora a todo el país, todo el mundo, que dicho sea de paso, está en la Constitución. O sea, antes de estar dentro de esos 2 millones de personas, había que tener hospitales. O sea, el gobierno está constitucionalmente obligado Garantizar a la garantizar la salud. Y usted iba a los hospitales, ¿verdad? Ahora usted formaliza eso. Un cápita pírrico, porque es pírrico, pero bien, pero te está dando el servicio. Pero como bien usted dice, no es solamente, como bien usted dice, o como yo lo voy a decir yo, es muy fácil yo decir, súmame 100 bocas más, dale, sin haber hecho la estructura económica, Yo creo que sin saber cuánto te representa. sin saber económicamente. cuánto me representa y cómo voy a orientar ese gasto y de dónde lo voy a ¿Y de sacar. dónde lo voy a sacar? Mire cómo están sacando 6.000 millones de pesos de Idopril para inyectárselo a Senasa. Que es maravilloso. Idopril está rebosado de dinero porque hay un montón de dinero que no se está utilizando y lo hemos hablado aquí 1 millón de veces. Pero bajo el marco de la ilegalidad. Pero igual. bajo el marco de la ilegalidad. De la ilegalidad nomás. Ahora, tú sabes que tú le pusiste el cherry al pastel. Cuando nosotros, Fuerza del Pueblo, como organización política, dice, se politizó. Claro. Tú lo dijiste, fue una medida populista y esa medida fue para garantizar las bases para la reelección Sí, presidencial. Claro, Fue ahí Uno, mismo, fue la misma. Claro. Le pago al sector externo su contribución por nosotros haber ganado y además de eso le garantizo la parte de pastel que ellos quieren, número 1, y número 2, les doy a las personas, les doy un carnet.
Cuando digo que le doy un carnet, no es que están asegurados, están asegurados. Sí, sí, sí. Pero ¿quién le quita el carnet a una persona? Ahora que vaya a buscar servicios. Sí, claro. Claro, es que eso es precisamente el Pero tema. es que el servicio lo Porque Porque tenía. no es que tú fue- coges ese carnet y vas a una clínica Es un privada carnet que le dijo ya. es Sí, un sí, carnet, sí. claro. Por eso fue que yo dije que tú le pusiste la cherry al pastel cuando viste que fue una medida populista. Fue precisamente con ese propósito. Fue con ese propósito y fue la respuesta que dio el presidente a la rueda de prensa de que la fuerza del pueblo ahora quiere que, o la oposición, no dijo la fuerza del pueblo, Sí. quiere que uno desafilie esta cantidad de gente. No, Que es una forma Volver- también populista de volver querer populismo. rebatir algo que es correcto, o sea, que el planteamiento es correcto. exactamente Lo que correcto. pasa es que cuando tú no tienes argumento para discutir, tú tienes que ir a los extremos. A Oye, los dice que los extremos, vencedores más le tiran totalmente la por palo pata. loco. Claro, porque si tú estás hablando de si la oposición te está planteando un problema, que está evidenciando una situación que está pasando, y tú como gobierno, en vez de hacerle frente a eso y buscar la solución y resolver los problemas que estén o investigar lo que está denunciando, lo que hace es que te va al aspecto político también y dice que eso es la oposición por desacreditar al oficialismo. Vamos a estar claros. En lo que venga cualquier auditoría externa o un levantamiento de ese informe externo o algo que sea más creíble, Eso no va a pasar. yo entiendo que no va a pasar, sin embargo sería lo ideal, Sí. ¿verdad que sí? Yo para algo tan neurálgico como es la principal ARS del país, ya yo hace rato que la hubiese intervenido con un equipo técnico que hubiese Es que no podido puede. tener control. Es que no puede. La ley no se lo permite. Entonces aquí tenemos un tema. No, pero Aquí la ley, a mira, través de la fíjate cita, lo que que ha pasa es que la habido un gran cita también está ausente. ahí. En toda esta discusión ha habido un gran ausente. ¿Cuál es? El Ministerio de Salud Pública. Sí, Sí. claro. Pero ¿por qué? Porque la ley no se lo permite. La regulación, Sí. la Sí, regulación como está en estructurada la ley. en este esquema hecho por el Banco Interamericano, desarrollado por un organismo multilateral. Pudo haber sido cualquiera, pudo haber sido el Sí, Banco sí. Mundial también. Pero es el Es consejo. espérate, es que esa fue la ley que nosotros aprobamos. Pero la CISARRIL está ahí. ¿Eh? ¿Perdón? La CISARRIL está ahí. Sí, la CISARRIL está La ahí. CISARRIL sí debió pero intervenir. que no le da funciones para intervenir al Ministerio de Salud Pública, que se supone que es el ente rector máximo del sistema de salud. La ley te organiza a ti prácticamente el sistema de salud y te dice cómo se va a financiar. Pero el ente rector máximo de la misma es el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, ha sido el gran ausente. Sí, claro. Pero ¿Qué propone desde el punto de vista de la fuerza del pueblo? ¿Qué propone usted que se haga? ¿Qué vamos a hacer? Porque ese sangrado hay que pararlo, uno. Porque digo ese sangrado hay que pararlo, porque no nos olvidemos que hablamos de que en el 23, 2.000 millones de pesos de déficit, 24, 3.000 millones de pesos, y este año para usted de contar. Ujú. Y la cantidad de versiones varían dependiendo de a quién usted le pregunte. Ustedes, que me imagino que como oposición y como ente interesado en que las cosas sean mejor, ¿qué proponen desde la Fuerza del Pueblo? tal vez lo escuchen ahora y no digan que es político. Sí. Sí. Mira, la respuesta no está en una persona y mucho menos en una organización política. La respuesta está en una sociedad. Ahora, ¿cuál es el camino que se debe seguir? Bueno, es verdad. En tema de seguridad social, la desaparición de Senasa equivaldría a la desaparición del Banco de Reserva. Sí. en el Claro, sistema claro. No, financiero. eso ni Entonces, pensarlo. eso ni Ni pensarlo. pensarlo. Ujú. Obligatoriamente habría que cubrir el déficit. Ahora, que no se comprometan los fondos de los demás componentes de la seguridad Claro. social. Debe ser con fondos del Estado. Claro. Con fondos del Estado, uno. Número dos, señores, escuché a Erimendi Díaz Santana corregir la cifra. Hay alrededor, se le había planteado que eran alrededor de 6 anteproyectos para la revisión de la ley. Por Digo, seis no, Además se ha desgastado persiguiendo la Espérate. reformulación de esto. espérate,
Él dijo 6, no, hay 10. Pero hay un proyecto que le está haciendo un equipo, ahí es donde están los grandes problemas, hecho por la Presidencia de la República. Un proyecto que va a contemplar todos estos elementos que se están discutiendo. Es que esto no puede ser así. Óyeme, Claro. esto afecta a toda la sociedad y por lo tanto la formulación del anteproyecto de ley para hacer los cambios, las transformaciones, Sí. no los parches, porque esto con parches no se corrige, la transformación de la seguridad social, debe participar toda la sociedad. Claro. Claro. Toda la sociedad, todos los sectores involucrados. Y además debe haber una reforma, la reforma fiscal, que cuando digo esta gestión gubernamental, porque ha sido la que le ha tocado, fue la que habló y sí, se mandó a... Sí. Eso precisamente hay que hacerlo porque las transformaciones que hay que hacer a la ley para poder cumplir con el aspecto de salud, garantizar el derecho de salud a la gente, se necesitan recursos. Claro, claro. Bien manejados, bien cosas, pero se necesitan recursos. Entonces, para ello, claro que la Fuerza del Pueblo tiene una serie de posiciones, pero eso se va a discutir en su momento, cuando llegado el momento. Ustedes se han soportado Arismendi para mí es la persona clave en la reestructuración de esta ley de la seguridad social. Primero porque fue el arquitecto, de los arquitectos de la creación de la misma. Y segundo porque se ha preparado históricamente No, tiene una visión, y una visión amplia del muy tema. amplia, internacional, vanguardista, que le permite obviamente hacer unos ajustes más aterrizados a la realidad del país. Mira. Ustedes como Fuerza del Pueblo utilizan de la asesoría, pudiera decirse, de Arismendi Díaz, que le mandamos Mira, un saludo. lo que pasa muy es que yo afectuoso. aquí te puedo dar una respuesta, pero muy personal de Roberto Lafontaine. No institucional de la Fuerza Sí, del Pueblo, sí. ni de la Secretaría de Salud, y mucho menos de la Seguridad Social, a la que no pertenezco. Esa arquitectura, ¿verdad?, de seguridad social que se diseñó, fue una copia de todo lo que pasó, o un resumen Sí. de todo lo que pasó en América Latina. Sí, entre varios países, entre ellos Chile, me parece. ¿Y qué ha otros. pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? Sí, pero en su momento fue Si la más tú- robusta. ¿Eh? Lo que pasa es que hay países y hay países. Espérate, ¿y qué ha pasado? Nada. Entonces, yo te haría a ti una pregunta. ¿Cuáles son los países y cuáles son los países? ¿Tú entiendes? ¿Cuáles son y cuáles son? ¿Tú entiendes? Sí. Es una ley que cumple con un propósito. Sí. Y el propósito era realizar un mercado de coberturas de servicios de salud. Tú lo buscas en el pluralismo estructurado, que es el documento Y ya lo que cumplió. saca, lo cumplió. Y te se voy a ven- decir está algo. vencido. Y te voy a decir algo. Es cuando tú buscas el rating dentro de esa línea, nosotros somos el número 10. Sí. El número 10, o sea, nosotros cumplimos, nosotros hicimos ese mercado de cobertura, el sector privado, financiero privado, está incorporando, Hay que seguir haciendo avanzando. negocio en el Estado. Se ha convertido la salud en lo que era un derecho, se ha convertido en un bien que tú tienes que comprar al mejor postor, tú tienes que tener un carnet, y ese carnet a ti te da a ti, desde tú, ¿cómo te digo?, ser subsidiado por ser pobre de solemnidad, hasta te da varios niveles de capacidad de compras de servicios de salud, o sea, te lo fragmenta. Los servicios de salud están totalmente fragmentados, los servicios de salud. Entonces, la revisión tiene que ser... Sí, ya cumplió su muy cometido, lo que profundo. tenía que hacer, ya hay que Doctor, hacer lo que tenía que hacer. definitivamente, y desgraciadamente nos están haciendo señas ya de un ratico y tenemos que terminar esta entrevista. Y no es un DGC. Pero definitivamente necesitamos contar con su presencia en una nueva toma
porque realmente no solamente para hablar de SENASA, sino para hablar de muchos aportes que se pueden hacer en el Sistema Nacional de Salud que hacen falta y que usted obviamente domina. Así que yo espero tenerlo aquí en una nueva ocasión. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido y este es su espacio también. ¿De acuerdo? Gracias en nombre de la Fuerza del Pueblo. Gracias. Por habernos invitado. Gracias a todos ustedes por habernos tenido hoy domingo en sus hogares, habernos permitido el privilegio de llegar a ustedes. Así que feliz domingo y hasta el próximo. Hasta luego.